Bueno, vamos a empezar con el ministro de Agricultura, el señor Milton von Hesse, economista. Censo agrario y la dieta andina son nuestros temas. Pero primero, naturalmente, ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te quiero preguntar, ¿qué se siente ser ministro? ¿Y qué se siente ser ministro de Agricultura? Que es efectivamente una cartera sobre la cual siempre hay, digamos, la tentación de imaginar que desde el Ministerio de Agricultura se puede resolver grandes problemas como los agrarios en el Perú. Y no es así, sin duda, ¿no es cierto? Cuéntenos. Bueno, buenos días, don Raúl, buenos días todos ustedes. No, déjenme empezar primero felicitándolos por su 49 aniversario. ¿No? RPP siempre ha sido una radio que a uno desde que está en la universidad empieza a acostumbrarse a despertarse con ella, ¿no? Sí, pues. Y entonces siempre uno tiene una familiaridad grande con ustedes. Es nuestro geniograma del periodismo, ya que estamos. Efectivamente. Y bueno, ¿qué se siente ser ministro? Difícil pregunta. Toda la mayor parte de mi carrera profesional ha sido como tecnócrata. Y claro, ahora la diferencia es que hay que agregarle la dimensión política, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tecnócrata piensa y proyecta, ¿no es cierto? Lo otro es la realización, la concreción de las cosas. Así es. Y en escenarios muchas veces complicados e inmediatistas, ¿no? Que pide, el tecnócrata mira más el mediano y largo plazo. Cuando uno está tomando decisiones a nivel político, probablemente hay veces el corto plazo juega una presión mucho más grande que el mediano y el largo plazo, y entonces hay que saber encontrar el equilibrio. Ahora, lo que es interesante es lo que estamos experimentando, ¿no es cierto? En los últimos años un gran crecimiento de la agricultura, las posibilidades, sobre todo, de la tecnificación, que se ha dado notablemente en el norte, la multiplicación de irrigaciones, la tentación y la concreción exportadora, y sin embargo todavía hay largo trecho que recorrer, ¿no es cierto? Así es. Tenemos una agricultura del siglo XXI, sobre todo en algunas zonas de la costa, por ejemplo el Valle de Virú, en Villacurí, en Ica, en Piura, está pasando un fenómeno muy interesante. Pero por otro lado tenemos agricultura también del siglo XIX, uno se va a los Andes del sur, a los Andes del norte, y lo que encuentra muchas veces son comunidades campesinas muy aisladas, con técnicas de producción muy precarias, y entonces el reto es cómo ayudar a avanzar hacia el siglo XXI a esos bolsones bien dispersos del país, ¿no? Ahora, un tema importante en la agricultura son todos los proyectos de irrigación. Sí. Esos han sido una pieza fundamental para lograr este boom, sobre todo en el lado exportador. Y hay dos. Chavimochi, que usted ha anunciado que ya la licitación se va a realizar el primer trimestre del 2013. Pero Maje Sigua sigue siendo un proyecto que ya está adjudicado y sin embargo no se puede poner ni siquiera la primera piedra porque siguen las discrepancias entre Cusco y Arequipa. Sí, bueno, Maje Siguas efectivamente es un proyecto de larga data, ¿no? Que se viene discutiendo en el Perú por la segunda etapa por lo menos 15 o 20 años, y que después de todo ese proceso de discusiones finalmente se adjudicó a un consorcio liderado por una empresa española. Y entonces el primer punto que quiero resaltar es que hay un compromiso de la República con un consorcio internacional y que el Estado tiene que honrar, porque de otro modo pasa lo que pasa siempre cuando uno no honra sus obligaciones. En segundo lugar, el proceso de descentralización creo que fue un hito importante en el país. Yo creo que es un proceso irreversible, ha tenido cosas importantes, pero también ha tenido grandes problemas. Uno de los problemas, desde mi perspectiva, es que no quedó claro el tema de la relevancia del recurso hídrico en el proceso de descentralización.
la Constitución es clara cuando menciona que el agua es un patrimonio de la nación, es un patrimonio de todos los peruanos y por lo tanto debe administrarse nacionalmente. Lamentablemente han salido algunos regionalismos hoy día que generan conflictos mucho más allá del de Arequipa y Cusco. Si uno va a Tacna para hablar del Consejo de Cuenca, encuentra casi hasta un odio hacia los moqueguanos. Si uno va a zonas de Arequipa, por ejemplo al Tambo, también otra vez está presente el conflicto con Moquegua. Uno ve lo de Arequipa con Cusco. Si uno se va Huancavelica e Ica, aunque yo ahí soy un poco más optimista, pero en el pasado también hay algunos, lo de Ancash con la Libertad por las aguas del Santa, etcétera. Esa es la historia del Perú. O sea, desde el Perú prehispánico, quien dominaba el agua, naturalmente dominaba, ¿no es cierto? Así es, y fue además, recuerdo el libro de Gorriti que mencionaba que Sendero, para cuando empieza a trabajar con su lógica malvada, trataba de solucionar temas de conflictos de agua ancestrales entre las comunidades, ¿no? Es un tema que se remota a muchos años. A mí me interesa el tema del derecho alimentario, señor ministro. Es algo que ha sido una preocupación constante de la FAO y que tiene que ver con la dieta andina, precisamente, que ahora están promoviendo y que seguramente saldrá del censo agrario. Es un derecho reconocido en tratados internacionales, en la propia Constitución, pero no tiene una norma práctica que lo garantice y que oriente a las autoridades locales, regionales y nacionales a otorgar ese derecho a los ciudadanos. ¿Cuánto hemos avanzado en el tema? Lo que pasa ahí, Guido, y le digo con sinceridad, es que el concepto seguridad alimentaria ha sido un concepto también bastante dinámico. No es que el concepto haya sido un concepto fijo en el cual la política lo pueda normar respecto de algo que estaba bastante claro. Este concepto es un fenómeno que surge en la posguerra mundial, donde los países literalmente se morían de hambre, y se morían de hambre porque sus campos agrícolas habían sido destrozados por las guerras. Y entonces cuando empieza el concepto, es un concepto principalmente de que el país debe asegurar su dotación de alimentos en situaciones de conflicto. Ese concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años y hoy día el concepto de seguridad alimentaria es un concepto que tiene que ver con nutrición, que tiene que ver con biodiversidad, que tiene que ver con capacidad de generar ingresos a productores agrícolas pobres para que puedan tener una canasta alimenticia balanceada. Y de cambiar costumbres. De cambiar costumbres, ¿no? Eso es importantísimo. Vamos a hacer una pausa y continuamos sobre este tema, porque claro, la dieta además tiene que ver, Guido, con bajar de peso. Ciertamente, ciertamente. 8:21, una pausa. 8:23 de la mañana, estamos conversando con el ministro de Agricultura, Milton von Hesse. Efectivamente, el tema de la dieta alimentaria tiene una serie de aspectos complejos, cada uno de ellos, pero en verdad la legislación es la anémica, o sea, no se ha logrado el impulso que hace el gobierno para poder lograr que se cumplan las cosas, es lo anémico. Uno de los problemas que siempre hemos vivido y que en realidad choca la industria alimentaria con la producción agraria alimentaria es justamente los hábitos, las costumbres, ¿no es cierto? El Perú se ha sostenido permanentemente con los granos andinos, que es hoy día un tema de actualidad, y naturalmente con toda esta prodigiosa variedad de tubérculos, pero desgraciadamente, por ejemplo, el fideo sustituye gran parte de esa dieta, y así pues una serie de símbolos de consumo que son símbolos de modernidad, que también la población de alguna manera aspira a consumirlos para sentirse que están incorporados, digamos, al consumo nacional, ¿no? Y eso ya es una tarea más compleja, porque no solamente es relacionada con la agricultura, sino con campañas y campañas educativas, en fin. ¿Qué se ha pensado en ese terreno para darle más fuerza
a este nuevo esfuerzo en pro de una dieta nacional? A ver, nosotros en las últimas 2 semanas hemos sacado 2 normas a nivel de decreto supremo, creando 2 comisiones. Una, la comisión encargada de proponer, crear, desarrollar una estrategia para la promoción de la dieta andina, y otra comisión también multisectorial en la que le encargamos a una comisión pero ya de carácter permanente ayudarnos a desarrollar una política de seguridad alimentaria. Y la característica en estas 2 comisiones, una temporal y la otra permanente, es que nos permitan establecer ya políticas de más largo plazo para mejorar, para lograr 2 objetivos. Primero, mejorar la nutrición de los peruanos, y segundo, tratar de mejorar la demanda por productos nativos, ¿no? Específicamente, y con más énfasis en los altoandinos, donde la quinoa este año que viene va a ser la gran protagonista, ¿no? La estrella. El mundo le está rindiendo homenaje a la quinoa. Y entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque en el mundo están pasando varias cosas que usted acaba de mencionar. Primero, un cambio en los hábitos de consumo. Hoy día el mundo, sobre todo en la medida en que los países crecen, y esto Perú es un ejemplo claro, mientras los países crecen empiezan a pasar varias cosas, ¿no? Para empezar, las mujeres se incorporan masivamente al mundo laboral, entonces ya no tienen el tiempo para dedicarse como antes a la cocina. Eran tiempos dorados. Eran tiempos... Discrepo. Y entonces ese es uno de los fenómenos. Otro fenómeno es que la proporción de hogares individuales como proporción de los hogares totales también aumenta. Y eso quiere decir que, por ejemplo, las porciones que uno demanda son porciones en los supermercados más orientadas a cosas individuales, y que pasa incluso por la fruta, un mango maravilloso de esos gigantes piuranos que habían hoy día. El mercado demanda una cosa más chica y a la que uno tiene que adaptarse. También hay una preocupación por la salud, por los hábitos, por la salud, por los hábitos alimentarios en general, y eso hace que uno rechace ciertas cosas y busque otras, ¿no? Las carnes blancas, por ejemplo, son más demandadas ahora que las carnes rojas. Hay una preocupación por el medio ambiente. Hoy día Perú es número 1 en exportaciones de café orgánico, número 2 en cacao orgánico, número 1 en banano orgánico, y eso que refleja que el mundo empieza a demandar cosas naturales, sanas, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos una política de Estado que recoja estos cambios que se están dando en el mundo, entonces vamos a estar aislados de esos cambios en el mundo. Entonces tenemos que aprovecharlos. Y en este caso, para regresar al tema de la dieta andina, nosotros creemos que es una oportunidad para aprovecharlos. ¿Cuánto agua se necesita, por ejemplo, para producir 1 kilo de proteínas de origen animal, y cuánta para producir 1 kilo de proteínas de origen vegetal? Más de 120 litros para producir 1 kilo de carne de vacuno, 10 litros para producir 1 kilo de lentejas o de quinoa, que contienen proporciones semejantes de proteína, ¿no es cierto? Así es, pero sí, de acuerdo, pero el tema es cómo yo, sin estar en una lógica estalinista en la que yo decido qué consume la gente, hago una política para incentivar. Exactamente, era lo que iba a decir. Y más que agricultura va a ser el ministro del marketing, porque los cambios en realidad en consumo requieren una estrategia marketera, ¿no? De largo plazo también. Así es. Sobre todo, y con esto, déjenme redondear la idea nada más, en este contexto en el que en el mundo hay gran incertidumbre sobre lo que va a pasar con la producción de los cereales tradicionales, ¿no? Trigo, soya, maíz.
y de pronto eso configura una oportunidad para nuestros cereales andinos. Hoy día, por ejemplo, a raíz de la cumbre árabe y otras visitas que hemos ido teniendo en las últimas semanas, la gran demanda expoalimentaria, etcétera, es donde encuentro una provisión regular de quinoa de tal calidad y a tal precio. Resulta que nuestro gran problema ahora es que no tenemos una oferta organizada, ¿no? Suficiente y organizada y ministro, es porque tenemos que llevar ese boom agroexportador de la costa hacia la sierra. Tenemos que replicar ese modelo. Y por eso es que me preocupa de sobremanera que hayan voces en el Congreso y proyectos en los cuales, por ejemplo, quieren cambiar todo el régimen laboral de la agroexportación, sin darse cuenta del impacto negativo que podría tener, ¿no es cierto?, en la exportación de nuestros productos. Así es. Yo creo que el tema de la inversión siempre lo que demanda es seguridad jurídica. Eso es, los economistas lo tenemos claro siempre desde autores como Coase, ¿no? Pero yo creo que el gran problema del empleo agrícola, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con algunos puntos del marco legislativo para el empleo agrícola, es que así como pasa en la ciudad, donde el empleo formal solamente lo tiene una pequeña cantidad de gente y la mayor cantidad de gente está en el empleo informal, lo mismo pasa en el sector agrícola. Tenemos a la gran mayoría de gente, yo diría sobre el 90%, en que tiene condiciones de empleo informales, no precarios, en los que si nosotros nos centramos en tratar más bien de formalizar a la gente que está sin condiciones adecuadas, más bien va a constituir un avance significativo, y por lo menos el enfoque que nosotros le estamos dando es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar las condiciones de los que hoy día no tienen ningún beneficio? El tiempo nos gana, ministro. Sí. El censo agrario. El censo agrario, ¿qué es lo que procura? ¿Qué es lo que se piensa obtener de todo este censo agrario? Que debe determinar, naturalmente, después luego políticas, ¿no? Cuéntenos un poco. Sí, bueno, el censo agrario es absolutamente... ¿Hace cuánto tiempo que no teníamos? Desde el 94. Con lo cual estamos tomando decisiones de política sobre la base de información que cambió ya hace rato. Radicalmente. Recordemos, en el 94 no habían todos estos proyectos consolidados que acabamos de mencionar. Entonces, no tenemos idea en este minuto, más que algunas aproximaciones, de cuál es la realidad exacta de nuestro campo, y si queremos diseñar política tenemos que tener información. Nosotros el 15 de octubre salimos al campo durante un mes hasta el 15 de noviembre. Estamos haciendo un gran esfuerzo financiero, son más de 100 millones de soles, y la idea es recabar la información que nos permita saber dónde estamos, porque si vamos a saber dónde estamos, vamos a saber a dónde queremos ir, y esa es la gran ventaja. En este censo vamos a tener una idea, por ejemplo, cómo ha evolucionado la tenencia de la tierra. Es cierto que somos mayoritariamente latifundistas, o sigue siendo cierto que somos un país principalmente minifundista. Estamos convergiendo hacia estos límites de tierra, a este tamaño de parcela promedio que se presenta en otros países que tienen dinámicas agroexportadoras interesantes, o no lo estamos haciendo, estamos divergiendo hacia eso. La calidad también del productor, la capacitación del trabajador, ¿no es cierto? Absolutamente. Y si tiene acceso al mercado financiero, o si no lo está teniendo, y si utiliza insumos agrícolas tradicionales o más modernos. En fin, estamos viendo dónde recabar toda la información que nos permita saber dónde están los cuellos de botella para el desarrollo agrícola. Tener una política más certera. Absolutamente. Bueno. ¿Y quién realiza el censo? ¿INEI o una empresa privada? No, el INEI, que es el ente competente, y nosotros lo financiamos con otras entidades del Estado. Muy bien. 8:34. Muchas gracias, ministro. No, muchas gracias a ustedes. Interesante. Vamos a seguir lo del censo agrario.